Yep, that's the one. That right there. Just blow that one up. Yep, that's just the logo. Yep. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Calvary ATX o Calvario ATX. Bienvenidos al nuevo año. Nos alegra que están acá con nosotros, ya sea en persona o en línea. Si esta es tu primera vez en Capilla Calvario, Calvary Chapel, simplemente se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo, para impactar el mundo alrededor de usted. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo y nuestra oración es que tengas un encuentro con el Señor Jesucristo este año, te llenes del Espíritu Santo y tengas la paz de Dios el Padre. Al comenzar un año nuevo, no hay un mejor lugar para empezar que en la palabra de Dios. Amén. Las nuevas etapas traen nuevas metas, nuevos planes, nuevas resoluciones, pero el cambio verdadero comienza cuando la verdad de Dios transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de amar a los demás. Nuestra oración es que este año no se trate solo de empezar bien los domingos, sino de crecer cada día mientras pasamos tiempo con el Señor en su palabra. También queremos agradecer al Señor por lo que está pasando en Venezuela. Gloria sea su nombre. Dios es bueno. Y gracias a Dios que todavía tenemos a un gobierno acá en los Estados Unidos que se humilla al Señor. No es perfecto, pero sabe lo de lo bien y lo mal. Y celebramos con nuestros hermanos venezolanos de Venezuela, nuestros vecinos como colombianos, pero más importante como humanos, como gente creada en los ojos de Dios y que disfruten de la libertad que viene. Antes de entrar a nuestro estudio de 1 Corintios, vamos a estar en el 1 Corintios capítulo 10, versículos 14 al 33, y el título se llama Amar a los perdidos más que nuestra libertad. Primero, queremos repasar la promesa de hoy, la promesa de la semana, que viene a nosotros de Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, eso está hablando del Señor Jesucristo, no de Israel. La paz con Dios no fue ganada por nuestro esfuerzo, sino comprada por el sufrimiento de Cristo. Al comenzar este nuevo año, descanse en la verdad que Jesús ya carga todo tu pecado, toda tu culpa y todo tu quebrantamiento. Camina hacia adelante con gratitud, obediencia y un deseo renovado de vivir por aquel que dio su vida por usted y por mí. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque eres Dios. Te damos gracias por la victoria en Venezuela. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Padre, aún en el caos, tu presencia está con nosotros y sigues moviéndote. Padre, que este sea un año de cosecha, que muchos, Padre, vengan a tu reino, porque sabemos que tú vienes pronto. Padre, que nuestros ojos estén fijados en ti, Señor. Bendice este año, bendice a nuestra iglesia, bendice a aquellos que estás llamando hacia ti, aún los que no te han respondido todavía, Señor. Que este año sea el día de salvación, que este día empiece
algo maravilloso en las vidas de aquellos y para aquellos que son cristianos, pero han venido en el año desanimado. Padre, que vean la bendición de Dios en sus vidas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, al regresar a primera de Corintios capítulo 10, Pablo continúa una conversación profundamente que empezamos la semana pasada. Una conversación práctica para la vida cristiana, especialmente para creyentes que viven en una cultura que no comparte sus valores. Corintio era una ciudad que celebraba la libertad personal, los derechos individuales y la participación social, muchas veces sin límites. En muchos sentidos, no es tan diferente del mundo en que vivimos hoy. Y a lo largo de esta carta, Pablo ha estado ayudando a los creyentes a entender cómo seguir a Jesús fielmente en un ambiente donde la libertad a menudo carece de límites. La semana pasada, al comienzo del capítulo 10, Pablo nos llevó de regreso al desierto con los israelitas en el Viejo Testamento. Nos recordó que Israel experimentó un privilegio espiritual increíble. Vieron el poder de Dios, recibieron su provisión y fueron guiados por su presencia. Pero, sin embargo, la mayoría no terminó la carrera que Dios había puesto delante de ellos, tristemente. La advertencia fue clara. El privilegio espiritual no reemplaza la perseverancia espiritual. Pablo no los estaba tratando de desaninar a los creyentes, estaba tratando de protegerlos. Él sabía que la confianza puede convertirse silenciosamente en complacencia cuando entra el orgullo y que la familiaridad con las cosas espirituales pueden adormecer nuestra alerta espiritual. Por eso terminó el capítulo 9 de la manera en que lo hizo, describiendo la vida cristiana como una carrera que requiere disciplina, enfoque y intencionalidad. Y así debemos comenzar este año, con disciplina en las cosas del Señor, con enfoque, teniendo nuestros ojos en el Señor y intencionalmente estar en la palabra, buscar del Señor orando diariamente y obedecer lo que dice la palabra del Señor y estar en comunión con otros cristianos. Aún como apóstol, Pablo sabía que no podía darse el lujo de vivir espiritualmente en piloto automático. Corría con propósito y vivía conscientemente de su dependencia de Dios. Y así debemos vivir nosotros. Pablo está a punto de mostrarnos que la libertad cristiana es real, pero nunca está separada del amor, la lelate y la responsabilidad. Y al comenzar un nuevo año, este pasaje nos encuentra exactamente donde estamos, llamados a vivir para la gloria de Dios, a amar bien a los demás y a caminar con propósito. Y eso no es lo que pedimos cada año. Señor, dame visión, dame propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quieres hacer en mi vida este año? Por eso es que estamos acá en este estudio. No porque hicimos un estudio especial. Acá mismo el Señor los ha encontrado porque leemos la Biblia, las enseñamos y estudiamos verso por verso, capítulo por capítulo. Y ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros este primer domingo del año. Por favor, con eso en mente, comencemos leyendo los versículos 14 al 17 del primer libro de Corintios, capítulo 10, que dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os habla, ¿juzgad vosotros lo que digo? La copa de bendición que bendicimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el versículo 14, Pablo pasa de la advertencia a la acción. Dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Y esa palabra, por tanto, es importante. Pablo no está cambiando el tema. No, está sacando una conclusión, porque él les dice, el delicia espiritual es real, porque la tentación es común y porque la confianza excesiva es peligrosa. Hay momentos en los que la respuesta más fiel no es la negociación ni la discusión, sino la acción decisiva. Miren lo que dice en el versículo 14. Comienza con un mandato que fluye directamente de lo que vivimos la semana pasada. Pablo dice, huí, corre, vete. No es un tema nuevo, es la aplicación práctica de las advertencias que ya hemos visto. Pero la pregunta es, ¿huir de qué? En el idioma original hay un artículo definido antes de la palabra idolatría, lo que indica que Pablo tiene algo específico en mente. Literalmente, huí de la idolatría. Pablo no está principalmente preocupado porque los corintios se están inclinando ante estatuas talladas. No están de rodillas debajo la estatua de la Virgen María o algo así, no. Está preocupado por la participación. Está preocupado porque los creyentes se están colocando en ambientes donde la tentación es fuerte y el compromiso con el pecado es esperado. En Corintio, la carne suya, la carne mía, se vendía en el mercado. No, mentiras. La carne que se vendía en el mercado muchas veces provenía de templos paganos. Pablo ya había explicado que los cristianos eran libres de comprar y comer esa carne. Pero ciertas fiestas y festivales estaban directamente ligados a la adoración de ídolos. Participar en esos eventos no era algo neutral. Pablo dice que ahí no debía poner a prueba su libertad. Debían huir. Esto es importante porque huir no es una debilidad, es sabiduría. Dios siempre provee una salida, pero muchas veces esa salida requiere acción, requiere movimiento. A veces la fe no se ve como mantenerse firme, a veces se ve como apartarse. La mayoría de nosotros conoce la diferencia entre huir y manejar la situación. Huir es desinstalar la aplicación móvil de su teléfono. Manejarla es dejarla instalada y prometer que vamos a tener cuidado. Huir es salir del ambiente que nos debilita. Manejarlo es quedarnos y esperar que nuestra fuerza de voluntad aguante. En el versículo 15 muestra el corazón pastoral de Pablo. Él se dirige a ellos como sacerdotes. Cree que está hablando a personas genuinamente que desean que Cristo sea glorificado y que el evangelio avance. Confía en que van a evaluar lo que dice y responder con madurez. Pablo asume algo importante. Aquellos que realmente desean honrar a Cristo estarán dispuestos a poner el bien espiritual de otros por encima de su libertad personal. Ese es el fundamento de todo lo que está a punto de decir al cerrar este capítulo. Así que debemos preguntarnos con honestidad,
¿Nos preocupa más proteger nuestros derechos o amar a las personas por las que Jesús murió? ¿Estamos dispuestos a seguir ejerciendo libertades que pueden hacerse tropezar a otros? ¿O estamos dispuestos a dejar algo si eso ayuda a que alguien se acerque más a Cristo? Son preguntas que tenemos que hacernos. Al comenzar un año nuevo, muchos estamos pidiéndole a Dios dirección y propósito. De pronto muchos de ustedes empezaron una ayuna por 30 días. Pablo nos invita a examinar algo muy práctico. ¿Cómo usamos nuestras libertades? ¿Reflejan nuestras decisiones de obediencia o conveniencia? ¿Amor o comunidad? El Señor nos llama a adorarlo, a estar en su palabra, a orar y caminar en obediencia con otros. Pero si somos honestos, algunos de nosotros cuidamos más, nos importan más nuestros hábitos y placeres que a las personas. Este pasaje nos invita a traer esta honestidad delante del Señor. Al terminar este estudio, les voy a dar la oportunidad de traerle todas esas cosas, tu corazón, todas esas cosas que has estado luchando, traerlas ante los pies del Señor. En el versículo 16, Pablo dirige nuestra atención a la comunión. Nos recuerda que la copa de bendición y el pan no son solo símbolos religiosos, representan comunión. La palabra griega para la palabra comunión es koinonia, que habla de participación compartida, relación profunda y identificación. La copa de bendición se refiere a la copa que Jesús compartió en la última cena. La copa del nuevo pacto. El punto de Pablo es poderoso. Cuando elegimos sacrificar libertad personal por causa de Cristo, estamos participando en el mismo patrón de Cristo. Él se entregó por nosotros y fuimos bendecidos. Cuando nosotros entregamos algo por Él, no estamos perdiendo, estamos compartiendo comunión con Él. En el mundo antiguo, sentarse a la mesa y comer con alguien significaba identificación, significaba alineación. Por eso Jesús fue criticado por comer con pecadores. Los líderes religiosos entendían que con quién comías revela con quién te identificas. Comer con alguien es algo íntimo. Acusaban a Jesús de ser pecador porque se identificó con pecadores. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaban haciendo. Se identificó con pecadores porque los pecadores eran la razón por la que vino. Y debemos estar agradecidos de que así fue. El punto de Pablo es claro. La participación no es neutral. Aquello a lo que nos unimos revela nuestra lelate. Nuestras decisiones, hábitos y ambientes muestran dónde está realmente nuestra comunión. Por eso, esto va más allá de la preferencia personal. Somos un solo cuerpo en Cristo. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Cuando buscamos libertad sin amor, todo el cuerpo se debilita. Cuando escogemos obediencia y amor, el cuerpo de Cristo, su iglesia, la iglesia católica, la palabra católica quiere decir la iglesia universal,
no la que está en Roma, sino la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, es fortalecido cuando estamos en unión y en comunión con el Señor. Pablo acaba de recordarnos la semana pasada que Israel tuvo la misma oportunidad y la misma provisión, pero la mayoría falló porque no huyeron de la tentación. Escogieron la participación en lugar de la obediencia. Pablo quiere que aprendamos de eso. La manera en que usamos nuestra libertad importa. Modela nuestro testimonio, afecta al cuerpo de Cristo y revela a quién pertenecemos realmente. Por eso es que quiero hacer unas preguntitas. ¿En qué área de mi vida Dios me está llamando a huir en lugar de poner a prueba mi libertad? ¿Me preocupo más por proteger mis derechos personales o velar por el bien espiritual de otros? Y últimamente, ¿reflejan mis decisiones diarias una verdadera comunión con Cristo? Por favor, leamos juntos los versículos 18 al 22, mientras Pablo ahora usa a Israel como ejemplo para hacer su punto aún más claro. Versículo 18 del capítulo 10 de 1 Corintios dice: mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Son preguntas que hace Pablo. El propósito de Pablo aquí es sencillo y claro. Él quiere reafirmar que los ídolos en sí no son nada. Las estatuas que hacemos de mano, los cuadritos, los apóstoles, San Pedro, San Juan, las estatuas, y empezamos a orar y prender la velita, que no son nada. No tiene poder real, ni autoridad divina, ni valor eterno. Pero la comunión asociada con la adoración idolatoria no es inofensiva. Escuchen. Pablo mira hacia atrás al sacerdocio de Israel para explicar su punto. Cuando los sacerdotes comían de los sacrificios, no estaban simplemente consumiendo alimento, estaban participando del altar. Se estaban identificando con lo que ese altar representaba. Comer era un acto de alineación. Significaba adoración y lelate compartidos. Por eso Pablo dice, mira a Israel según la carne. Él quería que los corintios entendían que la participación física siempre tuvo un significado espiritual en la adoración de Israel. Ningún israelita había afirmado que comer del altar era algo espiritualmente neutral. Era una declaración de lelate y identificación con el Dios que se adoraba ahí. Luego, en el versículo 19, Pablo anticipa un posible malentendimiento. Él ya sabe que cómo son los cristianos, que siempre quieren acusar y traer una otra preguntita. Él mismo plantea la pregunta:
¿Está diciendo ahora que los ídolos son dioses reales? ¿Están contradiciendo lo que ya había enseñado antes en la carta? Y Pablo se detiene para asegurarles de que no se lo malinterpreten. No está cambiando su postura. Los ídolos siguen siendo nada. No tienen poder divino. Lo que importa no es el objeto en sí, sino la comunión que se cree por medio de la participación. Si usted experimenta con brujería, no hay poder en las estatuas y las cosas, pero te estás alineando y si estás participando y dejando estas cosas en tu casa, el año nuevo, quiebran los huevos, hacen las cosas con los frijoles, tratan de explicar las cosas del futuro, esas cosas del demonio. Y si usted está participando en eso, si lo deja entrar a su casa. Esta aclaración es clave porque Pablo está a punto de profundizar aún más en su argumento. Él no está saltando a los ídolos, está exponiendo la realidad espiritual que hay detrás de la falsa adoración. Eso no es una enseñanza nueva. Pablo está recorriendo directamente a la ley. En Deuteronomio 32, Moisés advirtió a Israel sobre el peligro de apartarse del Señor para seguir una adoración falsa. Deuteronomio 32, 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Pablo simplemente aplica esa misma verdad a Corintio. Detrás de la falsa adoración nunca hay neutralidad. La Escritura enseña conscientemente que la falsa adoración siempre va dirigida a algún lugar y que provoca al Señor. Por eso Pablo habla con tanta claridad en el versículo 20. Lo que los gentiles sacrificaban a los demonios, lo sacrificaban y no a Dios. Pablo no está exagerando, está siendo bíblico. No quiere que los creyentes tengan comunión con nada que es oposición a Dios. Y eso nos lleva al versículo 21. Aún una de las aclaraciones más claras del capítulo. No se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Escuchen, no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay una mesa compartida, no hay lelate dividida. Aquí es donde la tensión nos alcanza. La mayoría de los cristianos nunca describirían sus decisiones como motivos para los demónicos. Normalmente las vemos como inofensivas, cosas casuales o culturalmente aceptables. Oh, la homosexualidad, no es que eso ya es natural, es cultural. No, hay que dejar a los niños que sean niños y escoger lo que quieren ser. Yo sé que nació varón, pero si se siente que va a ser una niña, no, eso es en contra de la palabra del Señor. Pero aún hay iglesias que han dejado eso entrar a su iglesia y cristianos que apoyan esas cosas. Tenemos a cristianos apoyando el comunismo y socialismo hoy, sabiendo que hay gente que está sufriendo. Dicen, por eso fue muy mal que entraron al país y se llevaron al narcotraficante, vicepresidente. No.
No, no. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Hay mucha confusión hoy sobre lo que es malo y lo que es bueno. Nosotros queremos los beneficios de la gracia sin el costo de la obediencia. Estamos hablando de las cosas de la Biblia, pero también queremos los beneficios de entrar a un país y recibir los beneficios, pero no obedecer las leyes del país. Justificamos la inmoralidad sexual, el lenguaje divisivo, el comportamiento comprometido diciendo que Dios entiende. Hacemos excusas. Es que no. El Señor sabe por qué entramos ilegalmente. El Señor sabe por qué estoy trabajando debajo de la mesa. El Señor sabe y hacemos las excusas. Él entiende. Pero la Escritura dice que nuestras acciones importan porque revelan con quién tenemos comunión. Hoy podemos decir que no nos inclinamos ante ídolos ni asistimos a fiestas paganas. De pronto algunos, pero la mayoría no. Sin embargo, nos colocamos en ambientes conteniendo y influencias que celebran abiertamente la oscuridad y se burlan de la santidad. La música, los videos, ciertos artistas. Nos decimos a nosotros mismos que no nos afectan porque somos cristianos. Nosotros sabemos más. No, lo estamos viendo o escuchando por entretenimiento. Pablo dice que sí hay afecto. Y el problema no es la ignorancia, es la lelate. El mensaje de Pablo es simple: escoge a quién perteneces y vive de acuerdo con esa decisión. El versículo 22 lleva todo a una conclusión más clara. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Algunos dirían, sí, porque soy un Dios. Fui creado en la imagen de Dios, entonces yo soy Dios. Los celos de Dios no son de inseguridad, son amor de pacto. Él no compite por nuestros corazones. Ya ha demostrado completamente y plenamente su amor por nosotros cuando murió en la cruz. Por eso la Escritura advierte una y otra vez contra una devoción dividida. Jesús más adelante le habla a la iglesia en Apocalipsis con la misma preocupación. Le dice a la iglesia en Apocalipsis 3, 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Diferente situación, pero la misma advertencia. Dios no nos llama a una devoción parcial. Una fe que quiere los beneficios de Cristo sin una entrega total no le honra. Piénselo en términos relacionales. Si yo llegara a casa y le dijera a Mari, te amo, mami, pero también creo que debería haber a alguien más solo por diversión. No estaría provocando celos, estuviera planeando mi muerte. Estaría rechazando la relación misma y sellando los últimos días míos. Porque María me va a matar. De la misma manera,
Dios no comparte nuestra adoración, no divide nuestra lelate. Él nos llama a escoger. Escoge a quién tú vas a servir este día. Algunos dirán como Josué, para mí y mi familia serviremos al Señor todos los días. Otros están en media, tienen un pie en el mundo y un pie en Cristo. La pregunta que Pablo nos deja no es complicada. ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no. Esa pregunta lo pone todo en perspectiva. Nos obliga a detenernos y considerar si estamos dispuestos a provocar al Señor insistiendo en una lelate dividida o si estamos listos para rendirnos completamente a aquel que se entregó completamente por nosotros. Mientras avanzamos en este pasaje, vemos que una pregunta guíe nuestro corazón. ¿En qué áreas podría estar participando en cosas que comprometen mi lelate a Cristo? Y mantengamos esto en mente mientras Pablo continúa mostrándonos cómo nuestra libertad y nuestra lelate deben caminar juntas. Por favor, leamos, los versículos 23 al 26. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En el versículo 23 nos lleva de regreso a una frase que Pablo ya ha tratado antes en esta carta. Todo me es lícito. Era un eslogan que a los corintios les gustaba repetir. Sonaba espiritual, enfatizaba la libertad. Pero Pablo respondió reformulando completamente la conversación. La pregunta ya no es, ¿tengo permiso para hacer esto? La mejor pregunta es, ¿esto me conviene? Y aún más importante, ¿esto me edifica espiritualmente? Acá Pablo introduce dos filtros para la libertad cristiana. Preguntas que debemos hacernos antes de participar. ¿Es beneficioso? Y edifica. La palabra edificar proviene de un término de construcción. Se refiere a edificar una casa desde un fundamento sólido hacia arriba. Sabemos que la fundación tiene que ser Cristo, si no se derrumba la casa. Pero aún enfrente de ese fundamento, importa cómo se construye la casa. El punto de Pablo es que hay cosas que pueden ser permitidas, pero que silenciosamente están derribando de lo que Dios está tratando de edificar en nuestras vidas. Un creyente maduro no está enfocado en cuánta libertad puede ejercer y aún así ser salvo. Pero muchos vivimos así. Un creyente maduro está enfocado en lo que fortalece su caminar con Cristo y lo acerca más a Él. Este principio aparece en toda la Escritura. Pablo más adelante advierte a los creyentes que no se unan en yugo desigual con los incrédulos en el 2 Corintios 6:14. No porque los incrédulos sean inferiores, sino porque las relaciones desalienadas terminan apartando al creyente de una devoción
plena a Cristo. El asunto no es el permiso, es la dirección. ¿A dónde los va a llevar esa relación cuando estamos con alguien que no tiene las mismas convicciones que yo tengo con el Señor, que no están siguiendo al Señor? ¿Cómo vamos a estar alineados si uno me está llevando para el infierno y yo estoy tratando para ir hacia el Señor en el cielo? En el versículo 24, luego dirige nuestra atención hacia afuera. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Y esto es tan bíblico. Vivimos en una cultura que todo es, mírenme a mí, miren, todo es de mí. Pero la Biblia dice que tenemos que mirar a los demás primero. La libertad no se trata solo del crecimiento personal, también se trata de responsabilidad hacia los demás. Esto requiere fe. Significa decir no a nosotros, a nosotros mismos para poder decir sí al bien de otros. Significa creerle a Jesús cuando dijo que el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de él, la hallará. Pablo ya ha enfatizado este punto anteriormente en este capítulo. En 1 Corintios versículos 20 y 21 del capítulo 10, nos recordó que la comunión revela alineación, con quién compartimos la vida y que en qué participamos. Dice que algo acerca de quién pertenecemos. Nuestra libertad nunca se ejerciera de manera aislada. Por eso Pablo dedica tanto tiempo a hablar del testimonio público. Nuestro testimonio enfrente de la gente en el público, en Romanos 14 y en esos últimos 3 capítulos. Cómo usted vive importa en cómo ven la gente a Cristo. Aun cuando algo es lícito, puede dañar la conciencia de otro creyente o estorbar el avance del evangelio. El amor pone límites a la libertad. Este principio también se aplica a cosas que técnicamente somos libres de hacer. Recientemente vi una historia deportiva en ESPN Reels sobre un conocido campeón de la MMA que está en una nueva relación. Al seguir la historia, noté que su pareja se identificaba públicamente como cristiana y habla de su deseo de glorificar a Dios. Al mismo tiempo, la relación es muy pública y el hombre con quien está abrazada abiertamente cree y practica cosas que no están alineadas con Cristo. Ha entendido también que ella no se comporta como una cristiana en el público, aunque su profile en Instagram dice lo diferente. No comparto esto para avergonzar a nadie. Lo comparto porque refleja algo con lo que muchos de nosotros luchamos diariamente. Conocemos al lenguaje cristiano correcto, citamos versículos, adoptamos lemas, decimos que queremos glorificar a Dios, pero la obediencia no es un lema. Se vive en decisiones reales, especialmente cuando esas decisiones nos cuestan algo. Pablo nos recuerda que la libertad cristiana no significa compromiso cristiano con el pecado. Amar a Cristo a veces significa soltar incluso cosas buenas si comienzan a desviar nuestra delate. La Escritura es consciente en este punto. En Tito 1:16 dice:
profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Nuestra conducta confirma o contradice nuestra confesión. Los versículos 25 al 26 nos ayudan a ver el equilibrio de Pablo. Él no está llamando a los creyentes a retirarse de la vida como los hacen unos cristianos. Dicen, no, vamos a aislarlos de todo el mundo, voy a estar en mi círculo de cristianos, solamente voy a la iglesia, no veo películas de tal y tal y tal, no escucho nada, me voy a alinear de todo el mundo hasta que el Señor llegue. Dice que está bien comprar carne en el mercado, sin investigar su origen, porque como dice la Escritura en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Para la familia de nuestras familias en las comunidades hispanas, Jehová no son los testigos de Jehová. Jehová es el nombre del Señor. Jehová es un nombre para Dios el Padre. Yahweh, viene la palabra Yahweh en el hebreo. ¿Okay? Para que no se confundan. No es una religión, es un nombre de Dios. Pablo no está en contra de la libertad, está en favor del amor. No está enseñando cómo usar la libertad con sabiduría, responsabilidad y a un propósito redentor. Así que el tema que Pablo pone delante de nosotros no es la libertad en sí, sino cómo la usamos. ¿Estamos usando nuestra libertad para crecer en Cristo y servir a otros? ¿O simplemente para proteger nuestra comunidad? Mientras avanzamos en este pasaje, dejemos que una pregunta guíe nuestro corazón. ¿Estoy usando mi libertad para edificar a otros o solo para agradarme a mí mismo? Vamos a leer los versículos 27 al 30. 1 Corintios capítulo 10, nuestros próximos 4 versículos, empezando en el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que se ponga delante, come, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que los declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se has de juzgar mi libertad para la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? En el versículo 27 al 30, Pablo aborda otra situación continuada que los creyentes se enfrentaban en Corintio. Ser invitados a la casa de un incrédulo, alguien que no cree en el Señor. Pablo no les está diciendo a los cristianos que se retiren de la sociedad. De hecho, da por sentado que aceptarán invitaciones de personas que no crean. Si quieres ir, entonces ve. Coman lo que se les ponga delante, coman lo que se les ponga delante y no interroguen a la comida ni a la persona de dónde vino esta carne, de las cosas que hacemos nosotros a veces. No creen tensión innecesaria. Dejen que la reflexión fluya de manera natural. Mire, si usted va a alcanzar a un incrédulo, usted tiene que establecer esa relación. No empezarle a gritarles o decirle que van para el infierno, que se arrepientan. Todas esas cosas pueden ser verdad, pero así no vas a establecer la relación. En vez de hacer
el trabajo del Señor, estás haciendo el trabajo del enemigo, porque la gente está viendo a Dios de una manera que no es constante a la imagen del Señor. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. El mismo Jesús comió con pecadores, no porque aprobaba su pecado, sino porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La preocupación de Pablo aquí no es la comida, es el testimonio. La situación solo cambia si el tema se hace explícito. Si alguien señala que la comida fue ofrecida a ídolos, Pablo dice que no se coma. No porque la comida se haya vuelto pecamosa de repente, sino porque ahora hay una conciencia involucrada, y no la tuya, sino la del otro. Porque mire, la persona que le puso esa comida a usted era como los fariseos que le traían trampas al Señor. Vamos a ver si se va a comer la carne, porque ya después de que le dije de dónde vino, vamos a ver si se la va a comer. A ver, para decir, mira, este hipócrita, le dije de dónde vino y ahora, mira. Vamos a hacer una cosita más de pronto que ustedes. Tengo este reloj. Muy chévere. Lo está vendiendo. Muy bien. Lo va a comprar. Pero si dice, mira, estos relojes se cayeron se cayeron del truck y tengo una multitud, te la vendo, bien baratica. Ya cambia todo. Porque ya sabes que se lo robaron. Y ahora cambia el tono y la conciencia. Y Pablo aclara esto en el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. La libertad cristiana nunca se ejerce en el vacío. El amor considera cómo nuestras decisiones afectan a las personas que tenemos enfrente. Permítame darle un ejemplo moderno que encaja bien con nuestro contexto aquí en Austin. Supongamos que hay un compañero de trabajo o un vecino y te invitan a un concierto en vivo o un festival. El ambiente es relajado, la música está buena, está bien chévere. La reunión en sí no es pecamosa. Eres libre de estar ahí. Y vas porque te importa la relación y quieres construir confianza. De pronto estás en una situación así familiar, hay una boda, un bautismo, y te invitan. Pero es que son católicos. Y estas cosas, y no, yo no celebro esas cosas más. O es una boda de los indios. Póngase su ejemplo ahí. En ese momento la instrucción de Pablo aplica acá. Ahora, por medio que avanza la noche, algo cambia. Ustedes saben, vamos a la iglesia, el bautismo, hacemos esas cositas y después llegamos al hall y viene el DJ y viene el trago y viene la banda. Y el ambiente comienza a celebrar cosas que claramente entran en conflicto con tu fe. O alguien hace un comentario que da por sentado que tu presencia implica acuerdo o aprobación. En ese momento la instrucción de Pablo aplica. El amor puede llamarte a dar un paso atrás, no para juzgar, no para hacer un escándalo. ¿Ustedes cómo van a traer trago? ¿Ustedes cómo van a tocar esa música? ¿No saben que yo soy cristiano? No es nada de eso. No es de usted. A usted fue un invitado. Usted fue. Ahora, calladitamente, váyase. El rumbo, ya cuando empezó el rumbo, ya no es ambiente ya. Cuando era
para apoyar a la familia, cuando era para familiarizarse, para estar en amistades y todo estaba bien en el día, pero llegó la noche. Váyanse. Porque si se queda ahí, entonces está diciendo que usted está de acuerdo y en aprobación de esas cosas. En ese momento, la instrucción de Pablo aplica. Cuiden su testimonio. El problema no es el lugar. El problema es lo que tu presencia ahora comunica. Pablo ya ha establecido este principio anteriormente. Nos recordó que la comunión revela alineación. Aquel en lo que participamos dice que algo acerca de a quién pertenecemos. En el versículo 30 refuerza este equilibrio. Pablo no está condenando la gratitud ni el disfruto de la providencia de Dios. No, si de Dios te ha bendecido, disfrútalo. Está preguntándote por qué alguien usaría su libertad de una manera que daña su testimonio o confunde el mensaje del Evangelio. Y hoy hay muchos que hemos confundido el mensaje del Evangelio de la manera en que vivimos nuestras vidas. Levantamos las manos en la iglesia, pero la noche anterior estábamos en el nightclub bebiendo y haciendo el perreo. Vivimos dos vidas. La madurez cristiana aprende cuándo disfrutar la libertad y cuándo dejarla a un lado. No por medio, sino porque ama a las personas más que a la comunidad. Llegamos a nuestra última sección, versículos 31 al 33. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo por la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. Y ese es el corazón de Pablo. Pablo ahora lleva todo lo que ha dicho en este capítulo a una conclusión clara y contundente. A primera vista, el estilo de la vida de Pablo podría parecerse inconsistente o incluso confuso para quienes lo observan desde afuera. Los que no lo conocen lo ven de lejos. Y el mundo los mira y los juzga. Pero los cristianos, esos tienen los ojos como son maduros, bien maduros. Mira, ese yo lo vi jangueando con esta otra persona. ¿Dónde estaba comiendo ese? Míralo, yo los vi hablando de tal manera, o los vi en tal restaurante. Y wow, me dejan tan cansado, tan cansado. Pero, ¿por qué hay confusión? Hay algunos momentos porque lo veían y veían a Pablo y lo veían que comía con gentiles y compartía ciertas costumbres con ellos. Y después en otros momentos comía con judíos y respetaba sus leyes de alimenticias. En la lengua de hoy, algunos podrían decir que su vida parecía inauténtica o una contradicción. Pero lo que no veían era que no era inconsistencia en absoluto. Era la consistencia que Cristo demanda. ¿Qué quiero decir por eso? Pablo no era guiado por preferencias personales, relatos culturales, ni por la necesidad de afirmar su fortaleza. Era guiado por un solo propósito: la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Ajustaba sus libertades, no sus convicciones, para que el evangelio no fuera estorbado.
Cuando Pablo dice que preocupar agradar a todos, no está hablando de buscar aprobación ni de comprometer la verdad. Está hablando de remover obstáculos para que las personas puedan ver claramente a Cristo. Y este tipo de consistencia requiere madurez espiritual. Significaba cuidar al débil. Sabemos que en la Biblia el débil no es la persona que se cree madura, la que ha estado en la fe por muchos años. No, esa es la persona débil, es esa persona que ha estado en la fe por mucho tiempo, pero todavía está en el legalismo, en la religión, que todo le molesta. Lo que ves, lo que dices, cómo te vistes, si tienes tatuajes, si la falda está muy corta, si usa pantalones, si se cortó el pelo. La debilidad, hay que cuidarla, el debilidad en lugar de exigir fortaleza. Significa poner el bien eterno de otros por encima de nuestra comodidad temporal. Esto es libertad con responsabilidad y revela si estamos creciendo como creyentes o permaneciendo inmaduros. Jesús mismo nos dejó este ejemplo. Él tenía todo el poder del cielo a su disposición y sin embargo nunca lo usó para su propio beneficio. En una cultura obsesionada con los derechos personales, la autoexpresión y la imagen pública, Jesús escogió el camino de la entrega. Permitió que su espalda fuera azotada y que su rostro fuera escupido. Soportó la cruz no porque le faltara el poder, sino porque amaba a las personas. Estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos para que nosotros pudiéramos recibir libertad. No hay ningún registro de que Jesús haya hecho un milagro para ayudarse a sí mismo. Todo lo que hizo, los hizo por otros, por usted y por mí. Y en todo ello, Dios fue glorificado. Por eso el Padre pudo decir en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El propósito de nuestras vidas, entonces, no es ver cuánto podemos hacer y aún ser llamados cristianos, sino vivir de una manera que glorifica a Dios y atrae a otros hacia Cristo. Esto no es un eslogan, es un llamado. Al cerrar, dejemos que esta verdad se asiente en nuestros corazones. La libertad encuentra su propósito más alto cuando es rendida para la gloria de Dios y el bien de otros. Así que consideremos esto con honestidad. Mi vida apuntada a las personas hacia Cristo, o sin darme cuenta las está alejando. Estoy dispuesto a dejar de lado mis preferencias personales para que otros puedan escuchar el Evangelio. Y finalmente, ¿reflejan mis decisiones diarias un deseo de glorificar a Dios o de proteger mi comodidad? La invitación de Pablo es clara. Vivimos para la gloria de Dios, vivimos con amor por las personas y vivimos con un propósito centrado en el Evangelio que vaya más allá de nosotros mismos. Al comenzar un año nuevo, este es un buen momento para detenernos delante del Señor, no para mirar a nuestro alrededor, no para compararnos con nadie más, sino para pedirle a Dios que examine nuestros corazones. Algunos de nosotros
quizás no nos damos cuenta de que hay libertades que necesitamos rendir. Otros reconocerán relatos divididos que deben ser traídos delante del Señor. Y algunos pueden estar aquí hoy dándose cuenta por primera vez de que necesitan a Cristo. Donde quiera que estés y te encuentres, este es un momento para ponerte a cuentas con el Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de regresar a papá. Hoy es el día de decir, Señor, me rindo, me arrepiento. Quiero regresar a tu casa, Señor. Perdóname. Padre, aquí estoy. Examina mi corazón. Perdóname por lo que he hecho. He fallado, pero Padre, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Ayúdame. Perdóname. Y te digo, mi gente, Él te puede escuchar. Él te escucha ahí donde estás. Hoy es el día de regresar al Señor si te has descarrilado. Y si no lo conoces todavía, hoy es el día de salvación. Confésalo con tu boca. Créelo en tu corazón. Y hoy serás salvo. Oremos y démosle las gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por estar ahí con nosotros. Encontrarlos ahí mismo donde estamos. Que podemos venir así como estamos, endrogado, emborrachado, mujeriego, lo que sea. Una persona muy buena, que pensábamos que éramos muy buenos, hasta que miramos y reflexionamos que hemos quebrantado la ley del Señor. Pero Padre, te damos gracias que aun cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros, por el amor. Ayúdanos a vivir por ti y amar a los demás como tú los amaste a nosotros. Padre, que este año sea el año que rendimos todo a ti, que este año seamos parte de lo que tú quieres hacer acá en Austin y a través de nuestro estado, nuestro mundo. Te damos la gloria a ti y a ti solamente te queremos glorificar. Oramos todas estas cosas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga.